las sentencias. Tú mencionas el caso de Defensor del Pueblo. Por ejemplo, una sentencia de la Suprema adquiere carácter definitivo. Si no es recurrible en revisión ante el Tribunal Constitucional. Okay. Pero dice que es de ejecución, aunque tú las de amparo son de ejecución, no obstante cualquier recurso. Cualquier recurso. Salvo que el juez diga que no es ejecutoria, no obstante cualquier recurso. Que lo señale. Es correcto. Bien, entonces el Defensor del Pueblo, si actúa, no ponen ellos atención a un tribunal, le van a poner al Defensor del Pueblo. Es así, pero el Defensor del Pueblo puede generar otras acciones. Puede inclusive ir al Congreso y pedir la destitución de un funcionario, que son cosas que están ahí. Pero lo que yo recomiendo es, una vez que la sentencia es definitiva y no te la quieren poner en el presupuesto, porque yo creo que esa es una opción que tienen los funcionarios públicos, de ponértela para el presupuesto del año venidero. Tú tienes que suplirle a esa institución. Es válida por el tema de la organización del Estado. Claro, yo creo que sí. Y la planificación, tienes el dinero comprometido. Correcto, por eso tú lo pones de año para año, de un año para el otro. Y tú tienes que suplirle una certificación de que no hubo recurso y la sentencia definitiva, y entonces con eso la institución que corresponda la coloca en una deuda para el año que viene y ese cheque se libera. A mí me han pagado en ese sentido. Pero ahora, no hay una ley que hay algunas que establece que la dirección de presupuesto, la dirección de presupuesto, como mismo el dinero que le pone para pagar la electricidad, las instituciones tienen que pagar la electricidad sí o sí, porque se la ponen por el presupuesto obligado y se la cargan a su presupuesto trimestral. Entonces, asimismo, hay una ley que obliga, que se llama así mismo, un capítulo, pago de sentencias pendientes. Sí, y hay una ley que dice que una vez que la sentencia definitiva debe colocarse en el presupuesto del año venidero, que es lo que el presidente del Tribunal Constitucional también le ha pedido. Pero no sé si es que el Estado está muy flojo en dinero y ha tenido que recurrir a este comportamiento contrario al sistema de democracia. Es muy cuestionable que eso esté ocurriendo y sobre todo que esté ocurriendo en un partido que se hace llamar moderno. Y hay que decirlo con la sinceridad que uno entiende que se deben decir, porque es que eso beneficia a todos. Yo no sé si los funcionarios hoy se dan cuenta que mañana eso pudiese reiterarse o repetirse con funcionarios de esta administración. Pero si eso tú le pones fin o límite, ¿verdad? Entonces eso, tú tendrás calidad moral mañana para exigir que se cumplan decisiones. Antes de cambiar de tema, porque hay un tema que quisiera abordar contigo, Manny, con tu presencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos funcionarios que actualmente están desempeñando una posición, son sometidos a la justicia a través de la violación de la ley 107-8, creo que, ¿verdad? Una vez ellos abandonan el cargo, ¿cesa las garras de esa amenaza sobre su patrimonio? Mira, es que el hecho de que a él lo cambien y cuando se generó la acción, él era el funcionario que debía cumplir. Yo particularmente entiendo que él sigue teniendo responsabilidad en el incumplimiento que llevó, porque el hecho de que ya tú no estés en la institución no te desprende ni te quita la responsabilidad que tú debiste cumplir, porque entonces se parecería mucho, partiendo de esa análisis que me hace Carlos, sí, a la sentencia, a la obra de Gabriel García Márquez, el coronel que siempre iba buscando la carta todos los meses y nunca llegaba, porque siempre estaban cambiando el staff de los funcionarios que debían remitirle la carta, y cada vez que llegaba un funcionario no la llegaba, y entonces el otro que venía decía, bueno, pero quien debió hacerlo fue el otro, el que estaba, y tampoco viene el otro y lo hace. Entonces la carta nunca va a llegar. Por tanto, yo creo, y en las acciones que levanto, demando tanto al que se fue como al que está. Si me dan la sentencia, entonces a ellos que se repartan cómo la van a hacer. Mientras tanto, si la tengo, se la ejecuto en la casa, que es lo que le va a doler finalmente. Por eso yo demando patrimonialmente al funcionario. ¿Por qué? Porque tú te vas y la sentencia llega a los 3 años y a los 3 años te la ejecuto en la casa. A los 3 años te la ejecuto donde estés, te dejo en la calle, me llevo tu vehículo de ahí. Entonces, para que aprenda. Y el Estado, que ha pagado por esa negligencia de ese funcionario, debía, y la ley lo establece así, de demandarlo a él en repetición, porque hizo que el Estado, por una negligencia de ese funcionario, que lo pusieron para que actuara bien, y por un asunto de prepotencia,
de incapacidad, compañerismo, hizo que el Estado actuara mal. Por tanto, él es el responsable. Pero miren la casualidad, Sí. miren un detalle curioso. De lo que estamos hablando de la ley 107.13, de la ley 107.13. Resulta que la semana pasada cumplió 10 años de promulgada esa ley. En el momento mismo en que se está debatiendo la violación de esa ley por más de 92 sentencias ya emitidas para que se cumpla por parte del Tribunal Constitucional, por más acumulando deuda por encima de los 3.000 millones de pesos, y que incluye la violación de esa ley que cumplió 10 años en la semana pasada al presidente de la República, que es en términos de figura el que promulga la ley. Sí, esa es la 3713, que es la del Tribunal Constitucional. Sí, increíble. No, y fíjense, aquí tenemos una inflación legislativa que te tratan el mismo tema. 10 leyes aquí en este país te tratan el mismo tema. Sobre el Tribunal Administrativo y leyes que tengan que ver con el sistema de los derechos de los empleados y funcionarios públicos, hay por lo menos 8 o 10 leyes, todas encaminadas en la misma dirección. Eso de por sí genera inseguridad jurídica. Y este es un país que yo algunas veces me pregunto, escúchame Carlos, Sí. ¿cómo tú crees que tú vas a traer turistas al país? ¿Cómo tú crees que tú vas a traer inversionistas extranjeros al país? Si el Estado, el que está llamado a hacer que se cumpla la ley como lo manda la Constitución, y por eso es que esto es vergonzoso, es el primero que la violenta. Entonces, ¿cómo tú aspiras, cómo tú vendes un proyecto al país, fuera de este país, para que los inversionistas vengan al país a hacer grandes inversiones, si el Estado es el principal delincuente que hay, que no cumple con las leyes, y sus funcionarios, Carlos, y son los que viven jactándose de que creen en la justicia, de que hay que combatir los actos de corrupción, y venden eso como una panacea, de que propugnan por un Ministerio Público Independiente, y sin embargo son capaces de violar la Constitución de la República. Manny, a mí particularmente me llama la atención que no ha despertado como un apetito mayor por parte de los abogados, por parte de las personas afectadas, cuando ven las declaraciones juradas de cada uno de los funcionarios actuales, que todos son multimillonarios. Esta situación de violación de dictámenes, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, lo que está planteando la demanda también en reparo, la demanda patrimonial, de alguna manera tú no crees que esto no está siendo bien pensado, bien reflexionado por los funcionarios actuales. No, yo lo que creo es que está siendo muy mal pensado por ellos, porque es que ellos están pensando, bueno, yo estoy aquí como funcionario, me voy mañana y dejo la deuda, pero si la demanda es en contra tuya, la deuda no se va a quedar, te la van a ejecutar. Y con el asunto de las declaraciones juradas, ¿verdad? Ya eso es un asunto que tienen que ver otras instituciones, como es el caso de la Cámara de Cuentas. No, pero me refiero al apetito que pudiera generar en el demandante al ver el patrimonio que tienen cada uno de ellos declarado, que es, Sí, muy alto, ¿no? Claro, se van a ejecutar, se le van a ejecutar. Lo que pasa es que este es un derecho nuevo que se está generando a raíz. Muchos de estos reclamos tienen que ver con la Constitución del 2010. No eran, aunque estaban muy difusos en algunas legislaciones de la República Dominicana, no estaban tan claramente establecidos. Por ejemplo, la Constitución ahora tiene en el artículo 148 y está la ley 107 12 o 12, no recuerdo cuál es el año, creo que 13. Está la 1494 que señala, sí, entre otras leyes, como la 4107 que señala que 4108. y la 07 también establece algo, que cuando el funcionario incumple con la responsabilidad que se le encomienda, compromete su patrimonio personal. Estas legislaciones son todas prácticamente del 8 en adelante, del 2008 en adelante, y no se habían llegado a desarrollar en plena capacidad, porque lógicamente hubo un gobierno que duró
durante todo ese tiempo. Fíjense que la mayoría de destapes ha ocurrido luego que llega este nuevo gobierno, porque se trata o de muchos empleados que estaban en el gobierno que ya no están, o de decisiones que se venían manejando desde el gobierno pasado. Lo cierto de todo es que la Constitución en el 148 señala que los funcionarios comprometen su responsabilidad si no cumplen con las decisiones de los tribunales. Ahí está, eso está en el 149, que son las decisiones de los otros poderes del Estado. Y el 148, que habla de la responsabilidad del funcionario que no cumple con el deber que le incumbe. Sobre todo cuando ellos están conscientes porque se le han notificado esas decisiones y no pueden alegar ignorancia, porque tú puedes tener una sentencia que desconoce que existe, bueno, y hasta que yo no tenga conciencia de que existe, no puedo asumir una responsabilidad. Pero una vez que a ti se te notifica, entonces ya tú no puedes alegar ignorancia. Yo cuestiono eso, no sé por qué no lo ejecutan. Los tribunales se van a estrenar con algunos funcionarios y luego entonces ustedes los verán con el crujir de dientes y ustedes los verán llorando, porque eso va a venir. Bien. Le van a colocar sentencias y astreinte a muchos de estos funcionarios por la inejecución de la sentencia. Y eso es posible que se genere como tema de campaña también para los políticos que están en el gobierno. Bien. Sobre todo... Gracias. Yo le tengo una pregunta fuera de... Sí. Bueno, ya casi lo despiden, pero antes de usted partir, porque es fuera del tema... jurídico. Del tema del desacato y que sobre todo en la última parte usted ha dado una especie de sentencia que ojalá y no lleguemos ahí para que se ejecuten. Yo quiero que lleguemos ahí. No, yo quisiera que no llegáramos ahí porque los funcionarios empiecen a hacer los pagos que están pendientes, ¿me entiendes? Sí. Que no haya que llegar ahí. Pero en lo que sí hemos llegado es en una aplicación para muchos preocupante y abusiva de la prisión preventiva, desde los acusados de corrupción al caso de al cubano, el último de ayer, cubano, y el caso inclusive de Elizabeth Silverios, entre otros tantos. Eso lo mencionamos porque son públicos, pero yo sé de mucha gente, de casos que no han tenido el tratamiento público que evidentemente no amerita eso ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cumbre? ¿Qué reflexión? ¿Qué diálogo tener, sobre todo con los fiscales? Porque también hay, además del abuso de parte de fiscales y de jueces que lo acogen, está el de la población en general que está educada en una cultura de trancar. Sí. Y que si no se tranca, entonces nadie está haciendo nada y nadie sirve. ¿Qué podemos hacer? Yo soy radical con las posiciones. Esos son actos de prevaricación. Porque el abuso de la prisión preventiva es un abuso, sí, porque es que la prisión, lo que se busca es con la prisión son cosas sencillas. Uno, que el ciudadano no trastorne la investigación una vez que está sometido al proceso. Dos, que el ciudadano no evada, o sea, no frustre el sistema de justicia con su evasión. Y yo siempre he dicho, la peor sentencia que sufre cualquier ciudadano es que tú andes huyendo, porque todo el que tú ves que se te acerca, tú crees que te anda buscando. Por tanto, pero ya ese personal. Sí. No. Todo el que entra un teléfono raro, tú crees que eso es así. Entonces yo creo que el ciudadano siempre está en la disposición, salvo que no sean casos muy excepcionales, porque hay casos que son excepcionales, un caso de sangre, un caso de violación, un violador en serie, ¿te entiendes? Una persona que cometa crímenes de esa naturaleza, bueno, está bien. Pero hay personas, y la mayoría es así, que están dispuestos a retornar a su proceso, y mucha de esa gente termina siendo descargado, que es otra de las cosas que tarde o temprano va a venir en contra del Estado. No se sorprendan la cantidad de demandas que en los próximos años van a venir en contra del Estado y de muchos funcionarios, porque es que tú estás generando una serie de prisiones que en estos días el expresidente de la Suprema Corte de Justicia decía, mire, con mucha reflexión, Jorge Suberoiza. Correcto. Sí. Si nos detuviésemos un poquito, porque aquí hay que evaluar la parte de desempeño, y el Ministerio Público no está siendo evaluado en su desempeño. Yo creo que ahí hay grandes falencias. Por eso su vocación es pedir prisión preventiva. Y segundo,
Yo siempre me cuestiono, nadie se ha detenido a preguntar cuánto cuesta un proceso al Estado Dominicano y a todas las partes. Bueno, el cubano ahora tiene techo, las 3 comidas, una pastita dental chiquita, Sí, pero agua no y la demás. quisiera, ¿no? No, nadie lo quisiera. Pero si me quedas en el aspecto de costo, ¿cuánto le cuesta a la sociedad dominicana que ese muchacho esté preso? ¿Y cuánto le cuesta a su familia? Y a su familia, abogado, la fiscal que tú designas para darle seguimiento a ese caso, en vez de que asuma otro que más lo amerita, la jueza, el tiempo, o sea, eso es carísimo. Claro. Y si eso y el ocurre, mismo y el nos proceso extrapolamos, mismo. si eso Vamos. ocurre en Estados Unidos, la familia no tuviera que pagar por él porque Bien. él tuviera enterrado. Lo que pasa es que allá, no, eso no es pero hay necesariamente otra así. normativa. Eso no es pero, necesariamente así. pero eso es lo que ocurre. Tú le das a un oficial y difícilmente no te descarga la Manny. pistola. Lo que pasa también que el oficial es más respetuoso. Yo creo que aquí Pero eso en también ese va a caso tener el que DGC evaluarse. no. Manny. Mira, es que hay una especie de resentimiento. Él abusó hasta del cuerpo físico Bien. del pobre Sí, DGC. es que yo creo que hay un segundito nada más. Sí. Es que yo creo que hay una especie de resentimiento universal de ambas partes. Es decir, el ciudadano está un poco incómodo con el agente Y el agente con el ciudadano. y con su propio sistema. Y Bien. con el ciudadano Bien, irrespetuoso. Gracias a Manny La gente que Sierra. no respeta Sin lugar a nada. dudas, la extensión un tanto de la propia entrevista es en función de los temas. Pero ya ustedes, después de la pausa, vamos a recapitular de lo que tiene que ver con esto de las sentencias desacatadas del Tribunal Constitucional y se diría a nivel popular, Manny, el bojote de dinero que todos vamos a tener que pagar por ese desacato. Gracias a Manny Sierra. Nosotros vamos a la pausa.